Bienvenidos a la actividad número 2 del curso de Teoría y Práctica de la Didáctica. Haremos referencia al capítulo número 3 del libro Didáctica General y Formación del Profesorado de Gómez, Cacheiro, Camille y Fuentes, que nos detalla 3 temas importantes como lo son acto didáctico, metodología y estrategia de enseñanza, los principios didácticos en la acción de enseñar y métodos didácticos, como métodos de proyectos, estudio de casos y aprendizaje basado en problemas. Los principios didácticos son normas generales e importantes que tienen valor en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las diferentes etapas y en todas las asignaturas. Los principios didácticos dependen en gran medida del aprendizaje que se quiera lograr en los estudiantes. Estos principios son, como se detallan, creatividad, globalización, comunicación, socialización, apertura, personalización, actividad e intuición. Hoy nos enfocaremos en el análisis de globalización, socialización y actividad. Cuando hablamos de globalización nos referimos al proceso por el que cierto hecho, comportamiento o característica se plantea desde una perspectiva global o universal. La globalización es un proceso que toca todos los temas, tanto económicos, tecnológicos, social, cultural y educativo a gran escala, y consiste en el crecimiento de las comunicaciones entre diferentes países del mundo. Los constantes cambios que se dan en este mundo globalizado nos ha llevado a adecuar los planes de estudio y formación profesional de las entidades educativas a todos los niveles y a preparar profesionales de acuerdo a las nuevas tendencias del mundo globalizado con nuevos métodos de educación competitivos a escala mundial. Y ahora nos preguntamos, ¿qué es la didáctica globalizada? La didáctica globalizada como área del conocimiento presenta una visión sistemática y actualizada en el quehacer educativo, contribuyendo en la formación pedagógica del docente a fin de generar proyectos educativos acordes con las exigencias del entorno social, con las necesidades y características de los estudiantes, fundamentado en las condiciones y naturaleza del currículum. Si hablamos de globalización, debemos mencionar también el concepto de interdisciplinariedad. La globalización e interdisciplinariedad son respuestas didácticas que tienen como finalidad permitir al profesorado organizar coherentemente los contenidos del conocimiento para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje escolar. Esta se refiere a la habilidad para combinar varias disciplinas, para interconectarlas y para potenciar así las ventajas de cada uno, evitando que se desarrollen acciones de forma aislada, dispersa o fraccionada. Las disciplinas han clasificado los contenidos escolares en asignaturas o materias y ello encierra limitaciones a la hora de acercarse a la comprensión del conocimiento. Por ello, que se ha dado paso a una nueva forma de organización del conocimiento como son los planteamientos interdisciplinares o las propuestas globalizadoras. La globalización en la actualidad se presenta como la solución más pertinente para organizar los contenidos educativos a fin de que los alumnos realicen aprendizajes significativos y funcionales. La diferencia fundamental entre ambos conceptos viene dada por el hecho de que la globalización no pone límites a lo que se va a aprender, mientras que la interdisciplinariedad limita de alguna manera aquello que se va a aprender, que es lo que hacemos cuando previamente escogemos una materia que vamos a dictar en un curso. La educación es un hecho social ya que se educa por, en y para la comunidad. El individuo debe adaptarse a su grupo y convivir solidaria y no competitivamente con él. Como sujeto social, el ser humano requiere de la interacción y de la convivencia con otros seres humanos para educarse, desarrollarse y hasta reproducirse. No podemos entender a la escuela como institución básicamente educativa si no tenemos como punto de partida la idea de sociedad. Por otra parte, la relación educando se enmarca en un contexto social y cultural que permite esta correspondencia. La educación actual encara el problema de la socialización de los individuos, adaptando la metodología y las técnicas didácticas a las necesidades del individuo
para que éste pueda adaptarse a su grupo y convivir solidaria y no competitivamente con él. El aprendizaje se hace más eficaz si se realiza en grupo. Algunas de las técnicas de socialización que podemos mencionar son todas las técnicas de dinámica de grupo, el método de proyectos, la investigación y la comunicación. La educación debe procurar socializar al educando, permitiéndole que se integre a la comunidad en que nació por medio del aprendizaje de sus valores y conocimientos. Los seres humanos se relacionan entre sí, esto es, viven en comunidad, ligados por códigos y canales de comunicación convencionales. Las personas desarrollan un comportamiento humano gracias a las demás personas. Hoy, más que nunca, se le exige a las personas su integración a la sociedad. Estamos más unidos y somos más dependientes unos de otros. Aunque muchos digan lo contrario, la tecnología nos hace más visible y el contacto personal ha sido reemplazado por el contacto virtual, que tiene un alcance mucho mayor en estos tiempos. Muchos pensadores y pedagogos definen la idea de que el hombre necesita socializarse. Pablo Narow, filósofo y pedagogo alemán representante de la Escuela de Marburgo, que entendía la pedagogía únicamente como social, decía que el hombre llega a ser hombre por medio de la sociedad. El fin de la educación para él nunca es individual, sino social. Plantea que el ser humano considerado en forma individual no existe. Los principios, medios y fines de la educación son sociales. Para Émile Durkheim, fue un psicólogo y filósofo francés. Estableció formalmente la psicología como disciplina académica y es el principal representante del movimiento sociológico francés. Para él, el ideal educativo y social coinciden. La educación consiste en una metódica socialización de las nuevas generaciones. Sostiene que la sociedad, conciencia social o colectiva, determina el fin de la educación. La educación hay que entenderla como la integración de la persona en la sociedad. John Dewey fue un pedagogo, psicólogo y filósofo estadounidense. Es considerado por algunos como el precursor inspirador de los reformadores partidarios de una enseñanza centrada en el niño. Él encuentra tres revoluciones importantes: la intelectual científica, la técnica o industrial y la social. Es importante que los educadores y la familia trabajen hacia un mismo propósito en cuanto a los temas que conciernen a la educación de los niños desde los diferentes ámbitos. La enseñanza socializada está basada en la constatación de la dimensión social del hombre, la educación y el desarrollo social y la interacción comunicativa. Los trabajos en grupo son una estrategia utilizada como proceso democratizador dentro del aula de clases, la cual permite que los estudiantes potencialicen su proceso de socialización con el entorno. La educación actual se apoya en la actividad personal del alumno. Sin actividad personal no hay aprendizaje. La actividad parte de las propias necesidades e intereses del alumno, que se motiva así por su propio aprendizaje. El profesor canaliza esas inquietudes en relación con el currículum y los objetivos del programa. Hay que basarse en el principio de que interesa más el aprendizaje de los procesos que los mismos resultados. La actividad es también un proceso, es el proceso de aprender. Algunas de las técnicas de enseñanza activa son las que se detallan a continuación: investigación, experimentación, proyecto, demostraciones y prácticas en general, ejercicio, discusión y debate, utilización de documentación, observación directa y estudio de casos, entre otras. La actividad humana es mental y por lo tanto la actividad especialmente educativa no depende de la cantidad de actividades que el alumno realice, sino de la actitud de la persona ante la tarea. Según Lorenzo Luzuriaga,
para que la idea de la actividad se cumpla satisfactoriamente, debe existir ciertas condiciones. Estar de acuerdo con los objetivos propuestos, estar incluida en un plan o programa de trabajo, partir de las necesidades, intereses y aspiraciones reales del estudiante, ser guiados por el educador o educadora. John Dewey mencionaba que el punto de partida de toda actividad es la persona, y en su frase "aprender haciendo" resume todo su pensamiento. William Kilpatrick nació en 1871. Era un profesor universitario estadounidense que desarrolló una técnica de estudio innovadora y revolucionaria basada principalmente en el método de proyectos de John Dewey. Dewey consideraba que las diferencias individuales con las que partían los alumnos era un aspecto muy importante a tener en cuenta. Asimismo, el autor defendía las necesidades de fomentar el interés y la acción de los estudiantes por encima del intelectualismo. La enseñanza por proyectos de Kilpatrick es una técnica que sostiene que el aprendizaje es más eficaz cuando se basa en experiencia, ya que de esta forma el estudiante es parte del proceso de planificación y producción y comprensión de la misma. Por esta razón podemos concluir que el método de proyectos tiene tanto de autor como de propulsor. Ya las ideas primarias son producto de las experiencias y creatividad de los alumnos, pero es el profesor docente quien propulsa o eyecta el darles a conocer y ponerlas en prácticas. Por eso, dicha técnica se fundamenta en que cualquier trabajo de investigación debe ser basado en los intereses de los alumnos para ser efectivo. Si un estudiante está interesado y motivado por algo, obtendrá mejores resultados. Así de simple. En el área de mercadeo donde me desempeño hay muchos ejemplos del método de proyecto y tal vez el más conocido es la investigación de mercado, donde investigamos comportamientos, gustos o preferencias de los consumidores ante un producto o servicio y analizamos los resultados para tomar decisiones lo más acertadas posibles para el desarrollo de estrategias comerciales o nuevos productos a ofrecer. Se llama método a la utilización de los recursos que tenemos para conseguir un objetivo de la manera más económica, segura y eficiente. Obviamente, el profesor debe seguir lo establecido para que los métodos sean eficaces y no sean perjudiciales. El método exige la reflexión y toma de decisiones sobre el sentido de los principios didácticos y la secuencia, diseño, planificación, aplicación y evaluación del mismo. La pertinencia del método depende de diversos factores. El método exige coherencia y flexibilidad a la hora de aplicar estrategias de enseñanza. Antes de abordar el sentido de la estrategia didáctica o de enseñanza, conviene entender que la metodología vendrá a ser el método concreto de plantear y aplicar el método de enseñanza en un escenario formativo determinado, teniendo en cuenta los elementos del acto didáctico, su singularidad y condicionantes. La metodología del docente hace referencia a la opción del profesor para organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta diversos factores que detallamos a continuación, como la lógica interna de la materia, el contenido de enseñanza, el nivel de madurez de los estudiantes, las finalidades que se persiguen, los recursos, el currículum vigente, la relación entre áreas curriculares, su propio pensamiento profesional y la respuesta o reacción de los alumnos. Medina y Domínguez, 2015, mencionan que asumir la estrategia didáctica equivale a la actuación secuenciada y consciente del profesional de la educación guiada por uno o más principios didácticos cuya finalidad es la optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje basado en problemas es una metodología centrada en el aprendizaje, en la investigación y en reflexión que siguen los alumnos para llegar a una solución ante un problema. Varios autores han definido el ABP como Barrows y Timblin, que mencionan que es un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos. Oemer, quien detalla que a partir de este enfoque centrado en los problemas, los estudiantes desarrollan diversas competencias como la toma de decisiones, el trabajo en equipo, comunicación, resolución de problemas, planificación, autoevaluación, razonamiento y sentido crítico,
al igual que la creatividad. Todas estas competencias son de vital importancia en el ámbito profesional, razón por la cual debemos enfocarnos en desarrollarlas lo más posible a nuestros estudiantes.